Representación numérica y gráfica de datos. Con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos. Para eso podemos utilizar la distribución de frecuencias, que indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías al listar todas estas junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. La frecuencia de una clase es el número de valores originales que cae en esta. Algunos términos que se utilizan para construir distribución de frecuenciación son límite inferior de clase, límite superior de clase, frontera de clase, marcas de clase y anchura de clase. Permite resumir conjuntos grandes de datos, identificar cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos y brinda una base para construir gráficas. Los pasos para construirlas son determinar el número de clase que se desea, calcular la anchura de clase, que esta es valor más alto menos valor más bajo entre el número de clases, elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Usando el límite inferior de la primera clase y anchura de clase, hay que enlistar las demás límites inferiores de clase y anotar los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego anotar los límites superiores de clase. La distribución de frecuencias relativas es una variante de la distribución básica de frecuencias y existen de dos. Frecuencia relativa, que se obtiene frecuencia de clase sobre la suma de todas las frecuencias, y frecuencia porcentual, que es la suma de frecuencia sobre la suma de todas las frecuencias por sí. Las distribuciones se encuentran para condensar numerosos datos y representarlos de forma fácil de asimilar. Es mejor presentarlos de manera gráfica. Existen diferentes tipos de gráficas: histograma, gráfica de barras, una frecuencia, gráfica circular y ojiva. Vamos a trabajar con el número de hijos que tiene una familia. Se encuestaron a 30 familias. Lo primero que hay que hacer es determinar qué respuestas son las que más se repitieron. En este caso fue 0, 1, 2, 3 y más de 3. Después vamos a calcular la frecuencia absoluta. Esto es, vamos a contar cuántas familias nos dijeron que no tenían hijos, 1, 2, 3, y posteriormente sumarlas, que nos tiene que dar el total de los encuestados. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a calcular. En el primer rango va a ser la frecuencia absoluta igual que la frecuencia acumulada. Posteriormente vamos a sumar la frecuencia absoluta acumulada superior más la frecuencia absoluta, que en este caso es 7 más 10. Posteriormente vamos a sumar la superior, que en este caso es 17, más la frecuencia absoluta inferior, que es 8, y así sucesivamente. La frecuencia relativa es la frecuencia acumulada entre el total de la frecuencia absoluta, 7 entre 30, 10 entre 30. Y la porcentual es la frecuencia relativa por 100 y nos da un porcentaje. Posteriormente vamos a realizar una gráfica para dar la representación de este, donde el número de hijos es la parte de abajo y la frecuencia es el número de hijos que se tiene en cada familia.